¿Cómo puede un hombre que no siente el tacto de sus propias manos sostener el destino de un reino entero? ¿Qué clase de voluntad se necesita para liderar ejércitos en el campo de batalla, cuando cada paso es una agonía silenciosa, y cada victoria se celebra tras una máscara que oculta un rostro que se descompone? Esta no es la historia de un rey común, sino la de una fortaleza humana que se desmoronaba por dentro, mientras proyectaba una imagen de poder inquebrantable hacia el exterior. Es la crónica de un alma brillante, una mente estratégica sin parangón, atrapada en una prisión de carne corrupta, un monarca cuyo mayor enemigo no era el legendario Saladino, sino el veneno que corría por sus propias venas, devorándolo lentamente desde la infancia. Un rey que gobernó desde el abismo de su propia decadencia. La pregunta que resuena a través de los siglos no es cómo murió, pues su sentencia estaba escrita desde niño, sino cómo diablos logró vivir. ¿Qué rostro se ocultaba realmente tras la impasible máscara de plata que se convirtió en su emblema? ¿El de un santo martirizado por una prueba divina, o el de un monstruo desfigurado por la más cruel de las enfermedades? La verdad, como siempre, es mucho más compleja y trágica. Es la historia de un joven forzado a convertirse en un mito viviente, un espectro en el trono que, con cada aliento, desafiaba a la muerte y al olvido, demostrando que la verdadera soberanía no reside en un cuerpo sano, sino en una voluntad de hierro que se niega a ser doblegada, incluso cuando el cuerpo mismo se ha convertido en un campo de batalla perdido. Su nombre era Balduino I, rey de Jerusalén, protector del Santo Sepulcro. Para su pueblo, era la encarnación de una esperanza desesperada, un faro de luz en un mundo rodeado de oscuridad. Le llamaban el joven cruzado, la última y más brillante defensa de un reino frágil, un enclave cristiano tallado a sangre y fuego en el corazón de un territorio hostil. Su imagen pública era la de un prodigio, un príncipe destinado a emular a los grandes reyes guerreros, un líder piadoso y brillante cuya sola presencia inspiraba a los ejércitos, y tranquilizaba a una corte plagada de intrigas. Era el escudo de la cristiandad en Tierra Santa, y se esperaba de él que fuera impecable, fuerte e invencible. Una expectativa imposible para cualquier hombre, y una tortura para él. Gobernaba en el tumultuoso siglo XII, una era de fervor religioso y ambición política desmedida. El reino de Jerusalén era una isla precaria, un experimento geopolítico constantemente amenazado por las mareas del poder musulmán, unificadas bajo el liderazgo de un hombre formidable, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. En este tablero de ajedrez mortal, la fuerza del rey no era una opción, era el pilar que sostenía todo el edificio. La debilidad, la enfermedad, o una sucesión incierta no eran problemas personales, eran invitaciones directas a la aniquilación, una sentencia de muerte no solo para el monarca sino para cada hombre, mujer y niño que vivía bajo su protección. La tragedia central de Balduino no fue su temprana muerte, sino la brutal ironía de su vida. Poseía una de las mentes más agudas de su tiempo, un intelecto capaz de anticipar las estrategias de sus enemigos, de navegar las traicioneras corrientes de su propia corte, y de inspirar una lealtad feroz. Sin embargo, esta mente excepcional estaba encadenada a un cuerpo que se pudría en vida. Era la contradicción definitiva, la voluntad indomable de un conquistador atrapada en la frágil jaula de un cuerpo moribundo. Su historia es la de un rey que humillaba a ejércitos enemigos en campo abierto mientras su propia carne lo traicionaba, desfigurándolo y mutilándolo día tras día, en una guerra silenciosa y sin tregua que libraba en la soledad de sus aposentos. El misterio que lo envuelve no es el de sus batallas contra Saladino, sino el de sus batallas consigo mismo. Cómo un adolescente, cuyo cuerpo se caía literalmente a pedazos, pudo infligir una de las derrotas más humillantes al legendario sultán. La respuesta no se encuentra en las crónicas de guerra, sino en la insondable profundidad del espíritu humano. La verdad se escondía tras la máscara de plata, un artefacto diseñado no solo para ocultar la devastación de su rostro, sino para proyectar un aura de misterio e impasibilidad, transformando su debilidad física en un arma psicológica. El mundo veía un enigma, un rey sin rostro, y ese misterio le otorgaba un poder que su cuerpo le negaba. La enfermedad que lo consumía era la lepra lepromatosa, la forma más agresiva y desfigurante de la dolencia. En una época donde la enfermedad era vista como un castigo divino, la lepra era la marca del diablo, una maldición visible que convertía a quien la padecía en un paria. Para un rey, era el fin. No se trataba de una simple dolencia, sino de un veneno genético,
una plaga que se manifestaba lentamente, asegurando una tortura prolongada. Era una descomposición en vida, un proceso que lo despojaba de su humanidad, a ojos de muchos, convirtiéndolo en un cadáver andante mucho antes de su último aliento. Todo comenzó en la inocencia de la niñez, con un presagio tan sutil como aterrador. En los jardines del Palacio de Jerusalén, rodeado del lujo y la promesa de un futuro glorioso, el joven príncipe jugaba con los hijos de los varones del reino. Eran juegos de niños, pruebas de fuerza y resistencia, llenos de risas y empujones. Pero en uno de esos juegos algo anómalo ocurrió. Su tutor, el erudito e historiador Guillermo de Tiro, observaba con atención, como era su deber. Vio cómo los otros niños, en un arrebato de camaradería brusca, pellizcaban y clavaban sus uñas en los brazos del príncipe, esperando una reacción, un grito de dolor que nunca llegó. Balduino no se inmutaba. Soportaba los pellizcos con una sonrisa, lo que sus compañeros interpretaban como una muestra de una valentía y una resistencia sobrehumanas, dignas de un futuro rey guerrero. Pero Guillermo de Tiro, un hombre de ciencia y observación, vio algo más. No vio coraje, sino una ausencia inquietante. Vio que el príncipe no sentía dolor. Repitió la prueba él mismo, con delicadeza primero, luego con más fuerza, pellizcando el brazo derecho del niño. La respuesta fue la misma, una mirada curiosa pero ninguna sensación. En ese silencio, en esa falta de reacción, el tutor comprendió que estaba ante el umbral de una tragedia de proporciones inimaginables. Aquel día en la quietud de su estudio, Guillermo de Tiro supo que la brillante estrella del joven príncipe estaba destinada a consumirse demasiado pronto. La insensibilidad al dolor no era un don de Dios, sino el primer susurro de la enfermedad más temida. Era el diagnóstico silencioso, la sentencia de muerte temprana dictada en medio de un juego infantil. El futuro del reino de Jerusalén, que descansaba sobre los hombros de aquel niño, de repente se volvió frágil como el cristal. El heredero al trono estaba marcado, y solo era cuestión de tiempo antes de que la marca se hiciera visible para todo el mundo. La noticia se mantuvo en el más estricto de los secretos, compartida únicamente con el rey, su padre Amalarico I. Los mejores médicos del reino fueron consultados en la penumbra, sus rostros graves confirmando los peores temores. Era la lepra. La palabra misma era un tabú, un sonido que evocaba imágenes de campanas de parias, de exilio, y de una muerte lenta y solitaria. ¿Cómo se podía preparar a un niño para reinar sabiendo que su cuerpo estaba destinado a convertirse en su propia tumba? ¿Cómo podía enseñársele a blandir una espada cuando sus manos, un día, dejarían de sentirla? La infancia de Balduino terminó en ese instante. La despreocupación fue reemplazada por una conciencia sombría de su propio destino. Mientras otros príncipes aprendían el arte de la guerra y la diplomacia como un camino hacia la gloria, él lo hacía con la desesperación de quien corre contra el tiempo. Cada lección, cada tratado de estrategia militar, cada texto de historia, lo devoraba con una urgencia febril. Su intelecto se convirtió en su refugio y en su principal arma, un santuario afilado y brillante dentro de una fortaleza corporal que sabía que, tarde o temprano, comenzaría a derrumbarse. Con tan solo 13 años, su padre murió, y el peso del mundo cayó sobre sus jóvenes hombros. La coronación de Balduino I fue un espectáculo de grandeza y melancolía. La Basílica del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de la cristiandad, estaba abarrotada de nobles, clérigos y caballeros. El oro y las joyas brillaban bajo la luz de los candelabros, y el incienso se elevaba hacia las cúpulas. Pero en el centro de toda esa pompa, un niño rey aceptaba la corona no con la exultación del poder, sino con la determinación sombría de quien acepta un sacrificio inevitable. Ya era consciente de su destino, y su mirada reflejaba una madurez forjada en el dolor silencioso. Aún no llevaba la máscara de plata, pero ya había aprendido a construir una máscara interior, una fachada de serenidad y autoridad que ocultaba el terror y la incertidumbre que bullían en su interior. Los varones y obispos que le juraron lealtad vieron a un joven rey de belleza casi etérea, y una seriedad impropia de su edad. No podían saber que bajo las suntuosas túnicas de la coronación, la enfermedad ya había comenzado su lento e inexorable trabajo, tejiendo su red de corrupción bajo la piel del ungido de Dios. Su reinado comenzaba con un secreto que, de revelarse, podría destrozar el reino. Desde el primer día, Balduino gobernó con una inteligencia que desconcertó a los veteranos de la corte. Los nobles más ambiciosos, que esperaban manipular a un rey niño,
se encontraron con un estratega consumado, un joven que entendía las complejas alianzas y las rivalidades internas mejor que ellos. Su mente era un arma precisa y letal. Se sumergió en los asuntos de Estado, dictando cartas, resolviendo disputas y planificando la defensa del reino con una lucidez que parecía casi sobrenatural. Era su forma de luchar, su manera de demostrar que era más que su enfermedad, que el rey era su mente, no su cuerpo. Esta dicotomía definiría todo su reinado. En público, era la imagen de la realeza. Digno, elocuente y decidido. En privado, era un prisionero de su propia biología. Las noches se convirtieron en un tormento, no por el dolor físico, que a menudo no sentía, sino por la tortura psicológica de saber lo que le esperaba. La pérdida de sensibilidad en sus extremidades era un recordatorio constante de su fragilidad, una cuenta atrás hacia la incapacidad. Se examinaba las manos y los pies en busca de nuevas lesiones, de heridas que no sentía pero que podían infectarse y llevar a la mutilación. Vivía en un estado de hipervigilancia contra su propio cuerpo. El contraste entre su imagen y su realidad era un motor narrativo constante en su vida. Para el mundo, era el baluarte de la fe, el joven león de Jerusalén. Para sí mismo, era un hombre que luchaba por mantener la compostura mientras sentía cómo sus cimientos se erosionaban. Su mayor temor no era la muerte en batalla, sino la humillación de la decadencia, la posibilidad de que sus súbditos lo vieran no como su rey, sino como un objeto de piedad o repulsión. Esta lucha por la dignidad, por mantener la apariencia de poder hasta el final, se convirtió en la batalla más importante de su vida, más crucial que cualquier enfrentamiento con Saladino. Su voluntad de hierro se forjó, en este crisol de sufrimiento oculto. Se obligaba a montar a caballo, a pesar de que sus manos apenas podían sujetar las riendas y sus pies no sentían los estribos. Presidía largas sesiones del consejo, manteniendo una concentración absoluta mientras su cuerpo le suplicaba descanso. Cada acto público era una actuación, una proeza de resistencia que agotaba sus limitadas reservas de energía. Se convirtió en un maestro del engaño, utilizando ropajes largos y guantes para ocultar los primeros signos visibles de la enfermedad, manteniendo al mundo a distancia para proteger su secreto y con él, la estabilidad de su reino. Los nobles de su corte, siempre ávidos de poder, comenzaron a notar pequeñas extrañezas. El rey a menudo llevaba guantes, incluso en interiores. Su caminar a veces carecía de la fluidez esperada. Pero su autoridad intelectual era tan abrumadora que pocos se atrevían a cuestionarlo abiertamente. Sin embargo, las semillas de la duda y la ambición ya estaban plantadas. Las facciones comenzaron a formarse en las sombras, anticipando el día en que el rey ya no pudiera ocultar su condición. Veían en su fragilidad una oportunidad, y la corte de Jerusalén se convirtió en un nido de víboras, donde las conspiraciones eran tan peligrosas como el ejército de Saladino en las fronteras. Balduino era consciente de estas intrigas. Sabía que muchos de los que le sonreían y le juraban lealtad estaban esperando su caída. Esto solo agudizó su astucia política. Jugó con las facciones unas contra otras, utilizando su conocimiento de sus ambiciones y debilidades para mantener el control. Gobernaba no solo contra un enemigo externo sino también contra el desprecio y la codicia de su propia gente. Su trono no era un asiento de poder cómodo, sino un campo de minas donde cada decisión, cada palabra, podía desencadenar una crisis interna que destruiría el reino desde dentro. Mientras tanto, la enfermedad progresaba sin piedad. Las primeras lesiones nodulares comenzaron a aparecer en su rostro, sutiles al principio, pero creciendo inexorablemente. Eran el preludio de la facies leonina, la deformación característica que engrosaba la piel y alteraba las facciones hasta hacerlas irreconocibles. Cada mañana, al mirarse en el reflejo de un escudo pulido, veía no al rey, sino al avance del enemigo interior. La batalla por ocultar la verdad se volvía más difícil cada día. El rey apuesto que había sido coronado estaba desapareciendo, siendo reemplazado por algo que el mundo no estaba preparado para aceptar. La tragedia se intensificaba por el hecho de que su mente permanecía intacta, incluso más afilada que antes. Era una conciencia lúcida y brillante atrapada en un proceso de deterioro físico que no podía detener. Imaginemos la tortura de un estratega que puede planificar una campaña militar con una precisión milimétrica, pero cuyas manos tiemblan tanto que apenas pueden sostener la pluma para firmar las órdenes. La frustración y la rabia silenciosa debieron ser sus compañeras constantes,
un fuego interior que lo consumía tanto como la propia lepra. Esta dualidad era su cruz personal. Para sostener el reino, necesitaba proyectar una imagen de fuerza divina, de un rey bendecido por Dios. Pero su realidad física era la de un hombre maldito, marcado por una enfermedad que muchos consideraban la prueba definitiva del pecado. Vivir con esa contradicción requería una fuerza psicológica casi inhumana. Balduino no solo tuvo que gobernar un reino, tuvo que reescribir las reglas de lo que significaba ser un rey, demostrando que el poder verdadero no residía en la perfección física, sino en la capacidad de sobreponerse a la imperfección más extrema. La incapacidad de engendrar un heredero fue una de las consecuencias más devastadoras de su condición, no solo a nivel personal, sino político. Un rey sin descendencia es una invitación al caos. La falta de una línea de sucesión clara desató una guerra de facciones en su propia corte. Su hermana, Sibila, y su hermanastra, Isabel, se convirtieron en peones en un juego de poder despiadado, con nobles ambiciosos casándose con ellas para reclamar el trono. Balduino tuvo que navegar este mar de ambiciones, sabiendo que su propia muerte desataría una tormenta que podría ahogar al reino. El aislamiento se convirtió en una parte inevitable de su vida. El estigma de su enfermedad, incluso cuando era solo un rumor, creaba una barrera invisible entre él y los demás. El contacto físico, un elemento fundamental en las relaciones humanas y políticas, se volvió peligroso y limitado. Se convirtió en una figura solitaria en la cima del poder, rodeado de gente pero profundamente solo. La máscara de plata, que adoptaría más tarde, no sería más que la manifestación externa de un aislamiento que ya sentía en lo más profundo de su alma. Su imagen pública comenzó a transformarse drásticamente. El joven apuesto y vibrante de su coronación dio paso lentamente a una figura enigmática, envuelta en túnicas que ocultaban la forma de su cuerpo y con el rostro cada vez más cubierto. Se estaba convirtiendo en un espectro, un rey que gobernaba más por la fuerza de su leyenda y su intelecto, que por su presencia física. Su autoridad, lejos de disminuir, se forjó en el misterio y el dolor, adquiriendo una cualidad casi mítica que intimidaba a sus enemigos y asombraba a sus aliados. A los 16 años, su cuerpo ya mostraba signos evidentes de la lepra. Las lesiones faciales eran imposibles de ocultar por completo, y su movilidad estaba cada vez más comprometida. Era en este preciso momento de decadencia física innegable cuando el destino le presentaría su mayor desafío, y su mayor oportunidad de gloria. Saladino, creyendo que el reino estaba liderado por un rey niño y enfermo, reunió un ejército masivo, el más grande que la región había visto, y marchó sobre Jerusalén, convencido de que la victoria sería rápida y fácil. Los consejeros de Balduino le suplicaron que no se enfrentara a él, le rogaron que se refugiara tras los muros de Jerusalén y negociara. Liderar un ejército en su condición era una locura, un suicidio. Su fuerza era minúscula en comparación con la horda de Saladino. Pero Balduino, contra todo consejo y toda lógica, se negó a esconderse. Sabía que la percepción de debilidad era más peligrosa que cualquier ejército. Sabía que era en el campo de batalla, en el lugar de la prueba definitiva, donde tenía que forjar su leyenda o morir en el intento. La decisión estaba tomada. Lideraría a sus hombres. El joven rey, cuyo cuerpo se estaba desmoronando, se preparó para enfrentarse al guerrero más poderoso del mundo islámico. El reino entero contuvo la respiración, observando a su monarca enfermo y enmascarado cabalgar hacia lo que parecía una aniquilación segura. No sabían que estaban a punto de presenciar no el final de un rey, sino el nacimiento de un milagro, un acto de voluntad tan poderoso, que quedaría grabado en la historia para siempre, demostrando que incluso desde la más profunda ruina corporal, puede surgir la gloria más inesperada. La confirmación del diagnóstico fue un ritual sombrío, llevado a cabo en las estancias más secretas del palacio, lejos de los oídos curiosos de la corte. Los médicos, hombres de ciencia y superstición a partes iguales, examinaron al príncipe con rostros solemnes, susurrando en latín y griego, palpando la piel insensible del niño con una mezcla de fascinación clínica y terror reverencial. Cada uno de ellos llegó a la misma conclusión, una palabra que no se atrevían a pronunciar en voz alta, pero que flotaba en el aire denso de la habitación como un miasma. Lepra. Para el rey Amalarico, la noticia fue una sentencia no solo para su hijo, sino para su linaje, y para el futuro del reino. La fortaleza de Jerusalén,
construida con la sangre de la primera cruzada, de repente parecía tener cimientos de arena, amenazada no por un ejército sarraceno, sino por una corrupción invisible que había brotado en la propia sangre real. La educación de Balduino se transformó de la noche a la mañana. Ya no se trataba de una preparación gradual para el poder, sino de una carrera desesperada contra la aniquilación. Guillermo de Tiro, con el corazón destrozado pero con una determinación férrea, intensificó las lecciones. Cada sesión sobre tácticas militares, cada estudio de la ley del reino, cada lección de diplomacia, se impartía con una urgencia febril. Balduino no era simplemente un estudiante, era un soldado preparándose para una guerra en dos frentes. Debía absorber en pocos años la sabiduría que a otros reyes les llevaba décadas adquirir. Su mente se convirtió en una forja, donde el miedo a su propio cuerpo se templaba hasta convertirse en un intelecto afilado como el acero de Damasco. Leía hasta que sus ojos ardían, memorizaba linajes y tratados, anticipaba las intrigas de la corte con una precocidad que asustaba y asombraba a su tutor. La muerte de Amalarico I en 1174 fue el golpe de gracia que aceleró el destino. Con solo 13 años, el peso de la corona de Jerusalén fue colocado sobre la cabeza de Balduino. La ceremonia en la Basílica del Santo Sepulcro fue un espectáculo de esplendor contradictorio. El brillo del oro, el aroma del incienso y el murmullo de los juramentos de lealtad creaban una atmósfera de poder sagrado. Sin embargo, en el centro de todo, el joven rey Balduino IV aceptaba su carga con una gravedad que helaba la sangre. Los varones y obispos vieron a un muchacho de belleza frágil y mirada profunda, interpretando su seriedad como un signo de piedad y madurez. No podían imaginar que, bajo las vestiduras bordadas en oro, el rey niño ya sentía los primeros susurros de la traición de su carne, y que su aceptación de la corona era la aceptación de un martirio. Desde su primer día en el trono, gobernó con una autoridad que desmintió su edad y su condición oculta. Los nobles más poderosos del reino, como Raimundo III de Trípoli, que actuaba como regente, esperaban manejar a un niño maleable. En su lugar, se encontraron con un monarca que presidía el alto tribunal, con una comprensión de la ley que superaba la de muchos de sus veteranos consejeros. Desafiaba sus suposiciones, cuestionaba sus motivos, y tomaba decisiones con una lógica implacable. Era una estrategia de supervivencia. Sabía que su autoridad debía ser absoluta e incuestionable antes de que su cuerpo le arrebatara la capacidad de imponer L.A. Su mente era su único escudo, su intelecto la única armadura que la enfermedad no podía corroer, y la blandía con una precisión letal para mantener a raya a los lobos que ya comenzaban a rodear su trono. Mientras consolidaba su poder en la corte, la enfermedad comenzaba su asalto visible. La insensibilidad, que una vez fue un secreto confinado a su brazo derecho, empezó a extenderse insidiosamente a sus extremidades. Perdió la sensación en los pies, lo que hizo que caminar con la gracia de un rey se convirtiera en un esfuerzo consciente y calculado. Sus manos, las manos que debían sostener el cetro y la espada, se volvieron torpes, ajenas. El verdadero terror, sin embargo, llegó una mañana frente al reflejo pulido de un escudo de plata. Allí en la piel tersa de su frente, vio la primera lesión, un pequeño nódulo, una mancha rojiza y engrosada que era como la bandera de un ejército conquistador plantada en su propio rostro. Era el comienzo de la desfiguración, la prueba visible de la maldición que llevaba dentro. El pánico inicial dio paso a una determinación fría y metódica. La ocultación se convirtió en su segunda naturaleza, una disciplina tan rigurosa como el arte de la guerra. Comenzó a usar guantes de cuero fino en todo momento, una excentricidad que la corte atribuyó a la moda o a una muestra de estatus. Sus túnicas se volvieron más largas y de cuellos más altos, diseñadas para ocultar cualquier marca que pudiera aparecer en su cuello o brazos. Se dice incluso que recurrió a los cosméticos de la época, polvos y ungüentos pálidos para disimular el enrojecimiento de las lesiones incipientes. Cada aparición pública se convirtió en una actuación meticulosamente ensayada, una proeza de control, en la que cada gesto, cada palabra, estaba diseñado para proyectar una imagen de normalidad y poder, mientras por dentro libraba una batalla silenciosa contra la vergüenza y el miedo. La vida de Balduino se fracturó en dos realidades irreconciliables. De día, era el rey de Jerusalén, el protector del Santo Sepulcro. Presidía consejos, dictaba leyes,
recibía a embajadores y planificaba la defensa de las fronteras. Su mente era un torbellino de actividad, un centro de mando estratégico que mantenía unido a un reino precario. Pero al caer la noche, cuando las puertas de sus aposentos se cerraban, el rey desaparecía, y quedaba el enfermo. Se despojaba de sus ropajes reales y de su máscara de autoridad para enfrentarse a la cruda verdad de su cuerpo. Examinaba cada nueva lesión, limpiaba las heridas de sus pies que no había sentido hacerse, y se enfrentaba a la frustración de unas manos que cada vez le respondían menos. La soledad en esas noches era absoluta, un abismo tan profundo como la enfermedad que lo consumía. Esta dualidad era una forma de tortura psicológica exquisitamente cruel. Su mente, lúcida y brillante, era una espectadora impotente de la demolición de su propio cuerpo. Era como un arquitecto atrapado en un edificio que se derrumba, capaz de ver cada grieta, de entender la causa de cada crujido, pero incapaz de detener el colapso. Esta conciencia aguda de su propio deterioro, lo salvó como estratega, pero lo condenó como hombre. La rabia y la impotencia que sentía debieron ser inmensas, un fuego interno que canalizó hacia el gobierno del reino. Si no podía conquistar la enfermedad que lo devoraba desde dentro, entonces conquistaría a los enemigos que lo amenazaban desde fuera. Su reinado se convirtió en un acto de desafío, una declaración de que su voluntad era soberana, incluso si su carne era esclava. El estigma de la lepra, incluso como un rumor sin confirmar, comenzó a envenenar el aire de la corte. La enfermedad era considerada un castigo divino, una marca de impureza. El rey, que debía ser el intermediario entre Dios y su pueblo, estaba potencialmente manchado. Este temor religioso se mezcló con la ambición política. Los nobles, al notar su creciente reclusión y sus excentricidades físicas, empezaron a conspirar con más audacia. La cuestión de la sucesión se convirtió en el tema central de todas las intrigas. Sin un heredero de su propio cuerpo, el futuro del reino dependía del matrimonio de su hermana Sibila. Quien se casara con ella no solo obtendría una princesa, sino la llave del trono. Balduino se vio forzado a ser no solo un rey, sino también un casamentero, en un juego mortal donde una mala elección podría entregar el reino a un incompetente o a un traidor. Balduino observaba estas maquinaciones con una claridad dolorosa. Veía la codicia en los ojos de los hombres que le juraban fidelidad, oía los susurros en los pasillos que hablaban de su inminente incapacidad. Se sentía como un animal herido rodeado por una manada de lobos que esperaban el momento justo para atacar. Esta presión constante agudizó aún más su astucia. Aprendió a enfrentar a las facciones entre sí, a usar sus propias ambiciones como armas para mantenerlos a raya. Prometía favores a uno, insinuaba amenazas a otro, manteniendo un delicado equilibrio de poder que dependía enteramente de su genio político. Gobernaba desde una posición de debilidad física extrema, pero su mente era tan formidable que nadie se atrevía a desafiarlo directamente. Era un maestro titiritero manejando los hilos de una corte llena de depredadores. Mientras tanto, el sultán Saladino, unificador de Egipto y Siria, observaba los acontecimientos en Jerusalén con gran interés. Sus espías le informaban de un reino dividido, gobernado por un rey adolescente que, según los rumores, padecía una enfermedad debilitante. Para un líder de la talla de Saladino, esta era una oportunidad enviada por Alá. Comenzó a consolidar sus fuerzas, a unificar a las facciones musulmanas bajo un único estandarte con un objetivo claro: recuperar Jerusalén para el Islam. La amenaza externa se estaba convirtiendo en una tormenta perfecta, lista para descargar sobre un reino ya debilitado por la corrupción interna y la enfermedad de su monarca. El nombre de Saladino se convirtió en un susurro de temor que recorría las murallas de la ciudad santa. La enfermedad de Balduino ya no era un secreto bien guardado sino un hecho mal disimulado. Las lesiones nodulares en su rostro se habían multiplicado, engrosando sus rasgos y comenzando a darle el aspecto que los médicos de la época llamaban facies leonina, la cara de león. La piel de su nariz se había engrosado, sus cejas se habían poblado de protuberancias, y sus labios se habían hinchado. La belleza etérea de su juventud estaba siendo borrada, reemplazada por una máscara de carne enferma. A los 16 años, el rey que se presentaba ante su corte era ya una figura trágica, cuya deformidad visible era un presagio andante de la fragilidad de todo el reino. La piedad y el horror comenzaban a reemplazar el respeto en las miradas de sus súbditos.
Fue en este momento de máxima vulnerabilidad personal cuando Saladino decidió que había llegado la hora. En el otoño de 1177, reunió un ejército colosal, estimado en más de 20.000 hombres, y cruzó la frontera desde Egipto, arrasando las tierras costeras del reino de Jerusalén. Su objetivo era la propia ciudad santa. El pánico se apoderó de la corte. La mayor parte del ejército cruzado se encontraba en el norte, lidiando con otra amenaza. En el sur, para hacer frente a la horda de Saladino, solo quedaba una fuerza minúscula, apenas unos cientos de caballeros y unos pocos miles de infantes. La aniquilación parecía inevitable. El Consejo de Guerra se reunió en un ambiente de desesperación, instando al rey a no ofrecer batalla, a buscar refugio y a rezar por un milagro. Pero Balduino se negó a escuchar las voces de la derrota. Sabía que esconderse detrás de los muros de Jerusalén sería el fin. Sería una admisión de debilidad que invitaría a la destrucción total y envalentonaría a sus enemigos internos. En ese momento crítico, tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar y todo instinto de autopreservación. Anunció que él mismo lideraría la pequeña fuerza disponible para interceptar a Saladino. La noticia fue recibida con incredulidad y horror. ¿Cómo podría un muchacho de 16 años, visiblemente enfermo y desfigurado, enfrentarse al conquistador más grande de su era? Era un plan suicida, el delirio de un rey moribundo. La preparación para la batalla fue una prueba de voluntad sobrehumana. Cada movimiento era una agonía. Ponerse la cota de malla sobre su piel sensible y lesionada era una tortura. Sus escuderos tuvieron que ayudarle a montar a caballo, pues sus manos entumecidas apenas podían agarrar las riendas y sus pies no sentían los estribos. Una vez en la silla, su cuerpo se balanceaba precariamente, y solo su determinación de hierro lo mantenía erguido. Los caballeros que se reunieron bajo su estandarte lo miraban con una mezcla de asombro y pavor. Vieron a su rey, con el rostro parcialmente cubierto por un yelmo que no lograba ocultar del todo las marcas de su enfermedad, y en sus ojos no vieron miedo, sino una llama de desafío que ardía con una intensidad sobrenatural. La pequeña tropa cristiana partió de Jerusalén, como una procesión fúnebre, dirigiéndose hacia una tumba segura. Eran un puñado de hombres contra una marea humana. Pero a la cabeza de esa columna desesperada cabalgaba una idea, una leyenda en ciernes. Balduino I, el rey leproso, el niño marcado por la muerte, había decidido no esperar su final en una cama, sino buscarlo en el campo de batalla, de cara a su enemigo. Llevaba consigo no solo las armas de su ejército, sino también la reliquia más sagrada del reino, un fragmento de la Vera Cruz. No iba a la batalla como un simple rey, sino como un mártir viviente, un sacrificio ofrecido por la supervivencia de su pueblo. El desierto esperaba, y con él, un enfrentamiento que redefiniría el significado de la palabra imposible. La marcha hacia el sur fue un calvario. El sol del desierto castigaba sin piedad, y el polvo se adhería a las heridas abiertas y a los vendajes del rey. Cada sacudida del caballo era una nueva prueba para su cuerpo frágil. Sus consejeros y generales le observaban, esperando que en cualquier momento se desplomara, que la fiebre o el agotamiento lo vencieran. Pero Balduino seguía adelante, con la mirada fija en el horizonte, como si extrajera su fuerza de una fuente invisible. Su resistencia silenciosa comenzó a transformar el ánimo de sus hombres. El miedo inicial dio paso a una especie de fervor religioso. Si su rey enfermo podía soportar aquello, ¿cómo podrían ellos flaquear? La desesperación se estaba convirtiendo en una resolución fanática. Saladino, mientras tanto, avanzaba con confianza, permitiendo que su vasto ejército se dispersara para saquear el campo, tan seguro estaba de que no encontraría resistencia significativa. Sus exploradores le habían informado de la pequeña fuerza que había salido de Jerusalén, y la había descartado como un gesto simbólico y patético. Subestimó por completo la voluntad del joven rey. No podía comprender que la debilidad física de Balduino era precisamente la fuente de su fuerza más peligrosa. No tenía nada que perder. Un rey que ya ha aceptado su propia muerte es el adversario más impredecible y temible que se puede encontrar en un campo de batalla. La trampa no la estaba poniendo el sultán sino su presa aparentemente indefensa. El momento del encuentro llegó cerca del castillo de Monguisar. Balduino, utilizando su agudo intelecto estratégico, había logrado posicionar a su pequeña fuerza de manera que pudiera sorprender al ejército de Saladino, mientras éste se encontraba desorganizado y en plena marcha. Desde una colina,
el rey observó el mar de estandartes enemigos, una visión que habría quebrado el espíritu de cualquier otro comandante. Pero Balduino vio una oportunidad en la arrogancia de su oponente. Vio un ejército extendido, vulnerable, y un líder demasiado confiado. Sabía que solo tendría una oportunidad, un único golpe devastador, antes de ser engullidos por la superioridad numérica del enemigo. El destino del reino de Jerusalén se decidiría en las próximas horas. Antes de dar la orden de ataque, ocurrió una de las escenas más legendarias de la historia de las cruzadas. Balduino descendió de su caballo con gran dificultad. Se arrodilló en la arena frente al obispo que sostenía la reliquia de la Vera Cruz. Con el rostro descubierto ante sus hombres mostrando la devastación de la enfermedad, rezó con una intensidad que silenció a todo el ejército. Besó la cruz, y al levantarse sus hombres afirmaron haber visto una luz divina en sus ojos. Se dirigió a ellos no con un largo discurso, sino con un simple gesto. Desenvainó su espada y apuntó hacia el enemigo. En ese instante no era un niño enfermo. Era la encarnación de la furia de un dios guerrero, un ángel vengador con la carne corrupta. La carga que siguió fue un acto de locura suicida y de fe absoluta. Los caballeros templarios, la élite del ejército, formaron la punta de lanza, y se estrellaron contra el centro de la guardia personal de Saladino con la fuerza de un meteorito. El propio Balduino, a pesar de su debilidad, cargó junto a sus hombres, su estandarte real ondeando en el corazón de la refriega. El impacto de la carga cristiana fue tan inesperado y tan violento, que sembró el caos en las filas sarracenas. El ejército de Saladino, sorprendido y desorganizado, se rompió. Los soldados, que momentos antes marchaban hacia una victoria fácil, ahora huían en pánico, perseguidos por un puñado de cruzados que parecían poseídos por una fuerza sobrenatural. La victoria fue total, casi milagrosa. El ejército de Saladino fue masacrado, y el propio sultán apenas logró escapar con vida, humillado y derrotado por un rey adolescente y leproso. La batalla de Mongisar se convirtió en una leyenda instantánea. Balduino I Cunto, el niño que se esperaba que muriera en cualquier momento, había infligido al gran Saladino la derrota más aplastante de su carrera. Regresó a Jerusalén, no como un rey enfermo sino como un héroe sagrado, un David que había vencido a Goliat. Su gloria alcanzó su cenit en el mismo momento en que su decadencia física era más evidente que nunca. Había demostrado al mundo y a sí mismo, que la voluntad de un rey podía ser más fuerte que la muerte. Este triunfo, sin embargo, tuvo un coste terrible para su ya maltrecho cuerpo. El esfuerzo sobrehumano de la campaña lo dejó postrado durante semanas. La enfermedad, como si se vengara de su audacia, pareció acelerar su avance. Pero el impacto psicológico de Mongisar fue incalculable. Forjó la leyenda del rey leproso, una figura de poder casi mítico. A partir de ese momento la máscara de plata se hizo necesaria, no solo para ocultar la creciente desfiguración de su rostro, sino también para preservar el aura de misterio e invencibilidad que había ganado. La máscara transformó su debilidad en un arma, convirtiéndolo en un enigma sin rostro, un rey cuya verdadera apariencia era desconocida, y por lo tanto, temida. La vida en la corte después de Mongisar cambió. Los nobles que habían conspirado contra él, se vieron obligados a retroceder, intimidados por su nueva estatura de héroe. Balduino había comprado tiempo para su reino y para sí mismo, pero sabía que era solo un respiro temporal. La enfermedad seguía su curso inexorable. La pérdida de sensibilidad en sus manos era ahora casi total, lo que le obligaba a dictar sus órdenes en lugar de escribirlas. Su caminar se volvió tan inestable que a menudo necesitaba ayuda para moverse. El rey victorioso se estaba convirtiendo, a puerta cerrada, en un inválido. La lucha diaria por mantener la apariencia de poder, se volvió aún más desesperada y agotadora. El uso de la máscara de plata marcó una nueva etapa en su reinado y en su aislamiento. Se convirtió en un símbolo de su poder y de su tragedia. En las reuniones del consejo, la máscara impasible los separaba de los demás, creando una barrera no solo física, sino también emocional. Nadie podía leer sus expresiones, nadie podía adivinar el dolor o el cansancio que se ocultaban detrás. Se convirtió en una figura espectral, una voz de autoridad que emanaba de una efigie de metal. Este misterio le confería un poder inmenso, pero también lo condenaba a una soledad profunda. Era el rey de todos, pero nadie podía verdaderamente acercarse a él. A pesar de su condición, continuó liderando a sus ejércitos siempre que fue necesario, aunque ya no a caballo. Ideó un sistema por el cual era transportado en una litera,
desde la cual podía observar el campo de batalla y dirigir a sus tropas. La imagen de la litera real, llevada al corazón del combate, era un espectáculo surrealista y aterrador para sus enemigos. Veían que el rey de Jerusalén, incluso incapacitado, se negaba a abandonar a sus hombres. Su presencia en el campo de batalla, aunque fuera como un espectro transportado por otros, era un multiplicador de moral tan poderoso como cualquier refuerzo. Su voluntad seguía siendo el arma más potente del reino. La lucha contra la decadencia de su cuerpo se reflejaba en la lucha por mantener la integridad de su reino. Las facciones cortesanas, aunque temporalmente silenciadas por su victoria, no habían desaparecido. La ambición de hombres como Guido de Lusignan, que se casó con la hermana del rey, Sibila, representaba una amenaza constante. Guido era arrogante e incompetente, y Balduino lo despreciaba, sabiendo que en sus manos el reino estaría perdido. Gran parte de sus últimos años los dedicó a maniobrar políticamente para evitar que Guido heredara el trono, una batalla tan agotadora y compleja como cualquiera de las que libró contra Saladino. La enfermedad continuó su asalto implacable. La lepra lepromatosa no solo desfigura sino que ataca el sistema nervioso periférico. Las mutilaciones se hicieron inevitables. Los dedos de sus manos y pies, insensibles a las heridas y a las infecciones, comenzaron a necrosarse y a perderse. Cada día, una pequeña parte de él moría. La ceguera, una de las consecuencias más temidas de la enfermedad, comenzó a cernirse sobre él como una sombra, nublando su visión. El estratega que podía ver los movimientos de un ejército a kilómetros de distancia, estaba perdiendo la capacidad de ver el rostro de la persona que tenía delante. La prisión de su cuerpo se estaba volviendo cada vez más oscura. Su intelecto, sin embargo, permaneció como un faro inextinguible en medio de la ruina. Ciego y mutilado, seguía siendo la mente más brillante de Oriente Próximo. Dictaba cartas a embajadores, formulaba estrategias de defensa, y resolvía disputas legales con la misma lucidez de siempre. Su memoria era legendaria. Recordaba cada detalle de cada tratado, cada linaje familiar, cada punto fuerte y débil de sus varones. Su cuerpo podía estar desmoronándose, pero el rey, la esencia de su poder, residía en su mente, y esa fortaleza permanecía inexpugnable, un último bastión de orden en medio del caos de su propia biología. El contraste entre su apariencia y su autoridad era más agudo que nunca. Los visitantes que eran admitidos a su presencia describían una experiencia inquietante. Veían una figura envuelta en ricas túnicas, sentada en la penumbra, con el rostro oculto por una máscara de plata, y las manos cubiertas por guantes enjollados. Solo su voz, clara y autoritaria, revelaba al hombre que había detrás de la ruina. Era un rey que gobernaba como un oráculo, una presencia invisible cuya voluntad era ley. Su decadencia física, en lugar de disminuir su poder, lo había transformado en algo más allá de lo meramente humano. Una leyenda viviente que gobernaba desde el umbral de la muerte. La cuestión del heredero se volvió crítica. Sabiendo que no viviría mucho más y desesperado por evitar que Guido de Lusignan se hiciera con el poder, Balduino tomó una decisión drástica. Hizo coronar a su sobrino de 5 años, hijo de Sibila de un matrimonio anterior, como Balduino V. Él mismo, en un último acto de autoridad, colocó la corona sobre la cabeza del niño. Fue una ceremonia cargada de patetismo, el rey moribundo, ciego y apenas capaz de mantenerse en pie, asegurando el futuro del reino al ungir a su sucesor. Era su última jugada en el gran tablero de ajedrez, un intento de proteger a su pueblo incluso desde más allá de la tumba. La relación con su hermana Sibila se volvió una fuente de profundo dolor y conflicto. La amaba, pero su ambición y su desastroso matrimonio con Guido de Lusignan ponían en peligro todo por lo que él había luchado. En una de las escenas más dramáticas de su reinado, intentó anular su matrimonio, pero Sibila se negó. La tensión entre el deber dinástico y el afecto personal lo desgarró. Se vio obligado a desheredar parcialmente a su propia hermana para salvar el reino, una decisión que demostraba hasta qué punto estaba dispuesto a sacrificar sus propios sentimientos por el bien común. Su trono no le ofrecía consuelo, solo una sucesión interminable de decisiones imposibles. La soledad del rey se hizo total en sus últimos años. El estigma de la lepra, ahora en su fase más avanzada, lo aislaba por completo. Pocos se atrevían a acercarse a él, y el contacto físico era impensable. Vivía en un mundo de sombras y dolor silencioso, rodeado por el lujo de la corte pero sin poder disfrutar de la simple calidez del tacto humano. Su única compañía era el peso de su corona y la certeza de su inminente final.
Su fortaleza no era la ausencia de miedo o desesperación, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos, de levantarse cada mañana y ser rey un día más. La lucha inicial para ocultar su enfermedad había evolucionado hacia una estrategia completamente diferente. Ya no se trataba de esconderla, sino de trascenderla. Al adoptar la máscara y gobernar a través de su intelecto puro, convirtió su condición en parte de su identidad real. Dejó de ser Balduino, el hombre enfermo, para convertirse en el Rey Máscara, un símbolo de resistencia contra todo pronóstico. Su historia se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda para el reino. Si su rey podía superar la lepra para derrotar a Saladino, entonces el reino de Jerusalén, a pesar de sus debilidades, también podría sobrevivir. Su decadencia física era un espejo de la precaria situación del Estado cruzado. Al igual que su cuerpo era atacado por una enfermedad interna, el reino era corroído por las luchas de poder y las conspiraciones. Y al igual que él se enfrentaba a la amenaza externa de Saladino, el reino estaba rodeado por un mar de enemigos. Balduino era el microcosmos de su reino, frágil, asediado pero mantenido en pie por una voluntad de hierro y una fe inquebrantable. Su lucha personal era la lucha de su pueblo, y por eso lo amaban y lo temían con una intensidad casi religiosa. El veneno genético que corría por sus venas, le había robado la juventud, la salud, y la posibilidad de una vida normal, pero no había logrado quebrar su espíritu. Al contrario, el sufrimiento constante pareció refinar su carácter, despojándolo de todo lo que no era esencial, y dejando solo el núcleo de su voluntad indomable. Se convirtió en la prueba viviente de que la verdadera soberanía no reside en un cuerpo sano o en un linaje puro, sino en la capacidad de imponer la propia voluntad sobre las circunstancias más adversas, de forjar un destino a pesar de que el propio cuerpo ya se ha rendido. La batalla contra el desprecio de su propia gente fue, en muchos sentidos, más dura que la batalla contra Saladino. Tuvo que enfrentarse a la piedad condescendiente, al horror mal disimulado y a la fría ambición de aquellos que lo veían como un cadáver andante. Cada día en el trono era una reafirmación de su derecho a gobernar, una bofetada a aquellos que lo consideraban indigno por su enfermedad. Su reinado fue una larga y dolorosa lección para su corte. Les enseñó que subestimar a un hombre por su apariencia física era el más grave de los errores. A medida que su cuerpo se debilitaba, su leyenda crecía. Los cronistas, tanto cristianos como musulmanes, escribían sobre él con una mezcla de asombro y respeto. Para los cristianos, era un santo, un mártir elegido por Dios para una prueba terrible. Para los musulmanes, era un adversario formidable. Un rey cuya enfermedad no disminuía en nada su genio militar ni su astucia política. Incluso sus enemigos reconocían la grandeza que se escondía tras la carne corrupta. Se estaba convirtiendo en un mito en vida, un espectro en el trono cuya historia se contaría en los siglos venideros. El clímax de su sufrimiento no fue una batalla campal, ni una conspiración en la corte, sino una guerra silenciosa y atroz, librada en la oscuridad de sus aposentos. La lepra, envalentonada por el esfuerzo sobrehumano de Monquisart, aceleró su marcha destructiva con una ferocidad vengativa. Las lesiones faciales, que antes eran nódulos aislados, se fusionaron en una masa de tejido engrosado e insensible, borrando por completo los rasgos del joven apuesto que una vez fue. La facies leonina estaba completa, una máscara de carne grotesca que la máscara de plata apenas lograba contener. Su voz, aunque todavía clara, emergía de una fisonomía que ya no era humana, un recordatorio constante de que el rey era un prisionero dentro de su propia cabeza, un espectro atrapado en un monumento de carne en ruinas. La decadencia se extendió a sus extremidades con una crueldad metódica. Sus manos, las manos que habían sostenido el cetro y la espada de la victoria, se convirtieron en garras inútiles. La pérdida de sensibilidad era tan absoluta que no sentía el calor de una vela ni el frío del acero. Las heridas, los cortes y las quemaduras se producían sin que él se diera cuenta, convirtiéndose en puertas de entrada para infecciones que devoraban sus tejidos. Los dedos, uno a uno, se necrosaron, oscureciéndose hasta volverse negros y momificados antes de desprenderse. Cada mañana era un macabro inventario de las partes de sí mismo que había perdido durante la noche. Un desmembramiento en vida que habría quebrado a cualquier otro hombre, pero que él soportaba con una estoicidad aterradora. El tormento no era solo la pérdida sino la impotencia. Su mente de estratega,
capaz de visualizar un campo de batalla entero y anticipar cada movimiento del enemigo, estaba atrapada en un cuerpo que no podía controlar. Imaginen la frustración de concebir una defensa brillante para una fortaleza, pero ser incapaz de sostener la pluma para dibujar los planos. Imaginen la humillación de necesitar ayuda para las tareas más básicas, para vestirse, para comer, mientras se dictaban órdenes que decidían la vida y la muerte de miles de personas. Era la disonancia cognitiva definitiva, una tortura psicológica tan profunda y constante, que hacía que el dolor físico, que a menudo no sentía, pareciera una bendición. Su verdadero enemigo no era la lepra, sino la conciencia lúcida de su propia desintegración. La ceguera fue el golpe de gracia, la clausura de la última ventana de su prisión corporal. La enfermedad atacó sus nervios ópticos, y el mundo vibrante de colores, estandartes y rostros humanos comenzó a desvanecerse en una niebla perpetua. Primero fueron las sombras, luego la pérdida de la visión periférica, y finalmente, la oscuridad total. El rey, que había guiado a sus ejércitos con la mirada, ahora tenía que confiar en los oídos, y en su memoria prodigiosa para navegar por su propio palacio. Gobernaba desde un abismo de negrura, reconstruyendo el mundo en su mente, reconociendo a sus consejeros por el sonido de sus pasos o el timbre de su voz. Su autoridad, paradójicamente, se volvió aún más absoluta, pues ahora era un oráculo que hablaba desde la oscuridad, una mente pura despojada de las distracciones del mundo visible. Aquí es donde la dicotomía entre la imagen y la realidad alcanza su punto más álgido y doloroso. En las pinturas al óleo imaginadas por generaciones posteriores, en las crónicas y leyendas, Balduino I V es la figura gloriosa de Monguisar, el rey enmascarado con una armadura reluciente, la encarnación del caballero cristiano ideal. Es un mito, una estatua de mármol y plata. Pero la realidad era un hombre joven, ciego y mutilado, confinado en una cama o transportado en una litera, con el cuerpo envuelto en vendas para contener las heridas supurantes y el olor de la carne en descomposición. La gloria que el mundo veía, era una fachada construida sobre los cimientos de un sufrimiento inimaginable, un triunfo del espíritu tan monumental, que casi eclipsaba la tragedia de la carne. Las audiencias en la corte se convirtieron en experiencias surrealistas para los embajadores y nobles visitantes. Eran conducidos a una sala en penumbra, a menudo impregnada del fuerte olor de incienso y hierbas medicinales para enmascarar otros olores. En el centro, en un trono o reclinado en un lecho cubierto de ricas telas, se encontraba una figura inmóvil, completamente cubierta, con la máscara de plata brillando débilmente a la luz de las velas. No había gestos, no había movimiento. Solo una voz, sorprendentemente firme y lúcida, que emergía de la efigie, cuestionando, debatiendo y ordenando con una inteligencia cortante. Era como recibir juicio de una deidad o un espectro, una experiencia que dejaba a los hombres más poderosos temblando, sin saber si habían hablado con un hombre o con una leyenda. El impacto a largo plazo de su condición en el reino fue devastador, un reflejo de su propia decadencia física. La imposibilidad de engendrar un heredero creó un vacío de poder que envenenó la política de Jerusalén. Su corte se dividió en facciones rapaces, cada una luchando por posicionar a su propio candidato al trono a través del matrimonio con su hermana Sibila. Balduino, desde su lecho de dolor, se vio obligado a gastar sus últimas energías no solo en defender las fronteras contra Saladino, sino en una guerra civil fría contra sus propios varones. Cada decisión era un movimiento en un tablero de ajedrez, donde el premio era el reino y la penalización, la aniquilación total. Su enfermedad no era solo una tragedia personal, era una crisis geopolítica. Su relación con Sibila se convirtió en el epicentro de este drama. La amaba profundamente, era su única familia cercana, pero la ambición de ella y su catastrófica elección de marido, el arrogante e incompetente Guido de Lusignan, se convirtieron en una espina clavada en el corazón del reino. Balduino despreciaba a Guido, reconociendo en él la semilla de la destrucción. Luchó con todas sus fuerzas para apartarlo del poder, llegando al extremo de intentar anular el matrimonio de su hermana, y finalmente, desheredarla parcialmente de la sucesión directa. Fue la decisión más dolorosa de su vida, sacrificar su relación con la persona que más quería para intentar salvar al pueblo que le había sido encomendado. El rey no podía permitirse el lujo de tener un corazón. La lucha por la imagen se volvió más desesperada que nunca. Ya no se trataba de ocultar la enfermedad, sino de redefinir el poder.
Al gobernar desde la incapacidad más extrema, estaba demostrando que la realeza no residía en la fuerza física, sino en la voluntad y el intelecto. La imagen del rey transportado en litera al campo de batalla se convirtió en un símbolo potentísimo. Era un rey que se negaba a abandonar a sus hombres, un líder cuyo espíritu era tan fuerte que arrastraba a su cuerpo roto a la guerra. Para sus soldados, era una visión que inspiraba un fervor casi fanático. Para sus enemigos, era un espectáculo desconcertante y aterrador, la prueba de que se enfrentaban a un adversario que no se regía por las limitaciones humanas normales. El aislamiento, sin embargo, se hizo total. El estigma de la lepra, ahora innegable y visible en sus efectos devastadores, creó una barrera infranqueable. El simple acto del tacto humano, un apretón de manos, un abrazo, se convirtió en un recuerdo lejano, un lujo imposible. Vivía en una burbuja de soledad, rodeado de sirvientes que lo atendían con miedo y reverencia, de consejeros que mantenían una distancia respetuosa. La máscara de plata era solo el símbolo externo de un aislamiento mucho más profundo, el de una mente brillante completamente sola con su dolor, anhelando una conexión que su propia carne le negaba. Era el hombre más poderoso del reino y, al mismo tiempo, el más solo del mundo. El clímax mental de su sufrimiento llegó probablemente en la oscuridad de la ceguera, cuando ya no había distracciones visuales que lo alejaran de la contemplación de su propia ruina. En esas horas interminables, solo con el sonido de su propia respiración y el conocimiento de su cuerpo desmoronándose, debió enfrentarse a los demonios de la desesperación. ¿Qué sentido tenía todo? ¿Por qué Dios le había impuesto una prueba tan cruel? La fe que lo había sostenido, la creencia en su deber sagrado, debió ser puesta a prueba hasta el límite. Su victoria final no fue en Monguisar, sino en esas noches silenciosas, cada vez que elegía no rendirse, cada vez que decidía levantarse una mañana más para ser rey. La ironía de su situación era brutalmente poética. El mundo exterior lo veía como un santo guerrero, un mártir tocado por Dios. Sufría, sí, pero su sufrimiento era glorioso, redentor, como el de los santos en los vitrales de las catedrales. La realidad era mucho menos noble y mucho más sucia. Era el dolor crónico, las infecciones fétidas, la humillación de la dependencia total. No había nada glorioso en la lenta putrefacción de su cuerpo. Su verdadera santidad, si es que existió, no residía en la aceptación pasiva del sufrimiento, sino en la furiosa y obstinada negativa a dejar que ese sufrimiento lo definiera o lo detuviera. Se negó a ser solo una víctima de su enfermedad. Su intelecto permaneció como una ciudadela inexpugnable hasta el final. Ciego, postrado y con el cuerpo en ruinas, seguía siendo el político más astuto de Oriente. Dictaba cartas a los monarcas europeos, negociaba treguas con los enviados de Saladino, y manipulaba las facciones de su corte con una maestría que dejaba a todos asombrados. Su memoria era su archivo, su lógica era su espada. Se convirtió en la prueba viviente de que el cuerpo es solo un recipiente, y que la esencia del poder, la verdadera soberanía, reside en una mente indomable. Su corte aprendió a temer no a un rey físico, sino a una inteligencia pura y abstracta, una voluntad que gobernaba más allá de la carne. La tensión con Guido de Lusignan llegó a un punto de ebullición. Balduino le había otorgado la regencia durante un período de especial debilidad, y Guido demostró ser tan inepto y cobarde como el rey temía. Tras una desastrosa campaña en la que Guido se negó a enfrentarse a Saladino, Balduino, en un acto de furia y determinación suprema, reunió las fuerzas para despojarlo del poder. Se dice que, a pesar de su estado, se arrastró de su lecho para asistir al consejo y revocar personalmente la regencia de Guido. Fue uno de sus últimos actos de autoridad física, una demostración final de que mientras hubiera un aliento en su cuerpo, él, y solo él, era el rey. Este conflicto familiar y político lo consumió tanto como la enfermedad. La traición percibida de su hermana, que se puso del lado de su marido, le rompió el corazón. Se vio obligado a gobernar no solo un reino, sino también una familia rota, donde el amor y la ambición se habían convertido en fuerzas destructivas. La imagen pública del rey piadoso y justo ocultaba a un hombre que se sentía traicionado por aquellos a quienes debería haber podido confiar, añadiendo una capa de amargura y soledad a su ya inmenso sufrimiento. Su lucha no era solo por Jerusalén, sino por un legado que sentía que su propia sangre estaba dispuesta a dilapidar. El hedor de la enfermedad se convirtió en un problema práctico y simbólico.
A pesar de los perfumes, el incienso y la meticulosa higiene, el olor de la necrosis y las infecciones crónicas era a veces perceptible, un recordatorio olfativo de la corrupción que se escondía bajo las sedas y los brocados. Era el olor de la muerte en vida, un espectro sensorial que se sumaba al espectro visual de la máscara y las túnicas. Este detalle, a menudo omitido en las crónicas más heroicas, humaniza su tragedia de una manera visceral y brutal. El rey no solo parecía un espectro, sino que llevaba consigo el aroma mismo de la tumba, gobernando desde un limbo entre la vida y la muerte. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, donde la voluntad humana se enfrenta a los límites de la resistencia, comparte este vídeo. La historia de Balduino I no es solo un relato medieval de reyes y batallas, es una exploración atemporal de la fuerza que puede encontrarse en la más profunda de las debilidades, un testimonio de que incluso cuando el cuerpo se rinde, el espíritu puede seguir luchando y de maneras inesperadas, seguir venciendo. Es una lección sobre el poder que se esconde detrás de las máscaras que todos llevamos, y la dignidad que se puede forjar en el crisol del sufrimiento más extremo. Sabiendo que su fin estaba cerca, su última gran obsesión fue asegurar un futuro para el reino que no incluyera a Guido de Lusignan. La solución fue tan audaz como trágica. Convocó a todo el alto tribunal a la Basílica del Santo Sepulcro, el mismo lugar de su propia coronación. Fue transportado allí en su litera, una figura fantasmal, en el corazón sagrado de la cristiandad. Allí, con la solemnidad de un hombre que dicta su testamento final, ordenó la coronación de su sobrino de 5 años, el hijo de Sibila de su primer matrimonio, como rey Balduino V. Era su última jugada, su jaque mate contra la ambición de Guido. La ceremonia fue una de las escenas más conmovedoras y patéticas de la historia del reino. El rey moribundo, ciego y desfigurado, oculto tras su máscara, reunió las pocas fuerzas que le quedaban para presidir el ritual. El patriarca Heraclio ungió al niño, pero fue Balduino quien insistió en realizar el acto simbólico más importante. Hizo que le acercaran al pequeño, y con sus manos vendadas y mutiladas, colocó la pesada corona de Jerusalén sobre la cabeza de su sobrino. Fue la transferencia del poder en su forma más cruda y desesperada. El rey muerto en vida coronando al rey niño, un intento de forjar un futuro para un reino que él ya no podría defender. Este acto agotó sus últimas reservas de energía. Había ganado su última batalla política, pero el coste físico fue inmenso. Se retiró a sus aposentos, sabiendo que no volvería a salir. Había hecho todo lo que podía. Había defendido las fronteras, había contenido las conspiraciones internas, y había intentado asegurar una sucesión estable. Había gobernado durante 11 años, una década más de lo que cualquier médico habría predicho, y en ese tiempo, había mantenido unido un reino que debería haberse desmoronado. Su voluntad de hierro había pospuesto lo inevitable, comprando un tiempo precioso para su pueblo a costa de su propia agonía. En sus últimos días, la decadencia alcanzó su fase final, ya no podía ni siquiera dictar órdenes. Su cuerpo, finalmente, se estaba apagando por completo. Era poco más que un esqueleto envuelto en piel enferma, mantenido con vida por una chispa de conciencia que se negaba a extinguirse. Los cronistas describen un cuerpo tan devastado que era irreconocible como humano. El apodrecimiento del que hablaban las supersticiones se había hecho una realidad literal. El rey que había humillado a Saladino era ahora completamente impotente, un prisionero definitivo de la biología, esperando un final que era tanto una liberación como una tragedia. La lucha por la imagen continuó incluso en su lecho de muerte. El acceso a sus aposentos estaba estrictamente controlado para que nadie, excepto sus cuidadores más cercanos, pudiera presenciar la verdadera magnitud de su ruina. Hasta el final, el mito del rey máscara, el gobernante enigmático e invencible, debía ser preservado. Su poder, incluso en la inconsciencia, residía en la leyenda que había construido. La estabilidad del reino dependía de que el rey, hasta su último aliento, fuera percibido como algo más que un hombre moribundo. Su muerte tenía que ser la de un rey, no la de un enfermo. El final llegó en la primavera de 1185. Balduino I, rey de Jerusalén, protector del Santo Sepulcro, murió a la edad de 24 años. No hubo una batalla final, ni un asesinato dramático. Fue un final silencioso, el cese de una lucha que había durado toda su vida.
La voluntad de hierro finalmente se detuvo. El corazón que había soportado un sufrimiento inimaginable dejó de latir. En la quietud de la habitación el reino quedó huérfano. El pilar que lo había sostenido contra todo pronóstico se había derrumbado, dejando atrás un niño de 8 años en el trono, y un nido de lobos esperando para devorarlo. La noticia de su muerte se extendió por Jerusalén como una onda de choque, una mezcla de dolor y pánico. Habían perdido a su protector, a su milagro viviente. Pero con la muerte del rey, surgió una última y macabra pregunta, un misterio final que había sido guardado bajo llave durante años. Ahora que el alma había abandonado la prisión de carne corrupta, ¿alguien se atrevería a quitarle la máscara de plata? ¿Qué rostro encontrarían debajo? ¿El de un santo martirizado? ¿O una visión tan horrible que confirmaría la creencia de que su reinado, a pesar de toda su gloria, había estado bajo una terrible maldición? El último secreto del rey máscara estaba a punto de ser revelado, o enterrado con él para siempre. El silencio que siguió a su último aliento fue más profundo y aterrador que el estruendo de cualquier batalla. En los aposentos reales del Palacio de Jerusalén, la voluntad de hierro que había sostenido un reino finalmente se había quebrado, liberando el alma de su prisión de carne. El rey Balduino IV estaba muerto. Y con su fallecimiento, no solo terminaba una vida de sufrimiento inimaginable, sino que se abría un abismo de incertidumbre bajo los pies de todo el Estado cruzado. El pilar que, contra toda lógica, se había mantenido en pie mientras se desmoronaba, había cedido por fin. Afuera, la corte contenía la respiración, no tanto por el dolor de la pérdida, sino por el pánico a lo que vendría después. El espectro enmascarado que los había gobernado desde el umbral de la muerte ya no estaba, y en su lugar solo quedaba el vacío y la certeza de que los lobos, tanto dentro como fuera de las murallas, ya no tendrían a quién temer. La noticia de su muerte desató un teatro de hipocresía en la corte. Hombres como Guido de Lusignan, cuya ambición el rey había combatido hasta su último suspiro, derramaron lágrimas de cocodrilo, y se vistieron del luto más riguroso, mientras sus mentes ya calculaban los movimientos para apoderarse del trono ahora protegido por un niño. Los pocos leales que quedaban, aquellos que habían visto más allá de la enfermedad y habían reconocido la grandeza del hombre, sintieron un dolor genuino, y un terror paralizante. Sabían que no habían perdido solo a un rey, sino el ancla misma de su existencia. La leyenda de Balduino había sido un escudo, su voluntad una muralla. Ahora, el escudo estaba roto, y la muralla había caído, dejando el reino expuesto a la tormenta que su monarca moribundo había logrado contener durante más de una década, con la pura fuerza de su espíritu. La preparación de su cuerpo para el entierro fue el último y más íntimo testimonio de su tragedia. La tarea recayó en un pequeño y aterrorizado grupo de sirvientes y monjes, los únicos que habían presenciado la verdadera magnitud de su decadencia en los últimos meses. Al retirar las finas sábanas de lino, se enfrentaron a la cruda realidad que las túnicas reales y la máscara de plata habían ocultado al mundo. No era el cuerpo de un rey de 24 años sino las ruinas de un campo de batalla. Un cuerpo devastado, esquelético, con extremidades mutiladas y una piel que era un mapa de lesiones y cicatrices. El apodrecimiento del que hablaban las crónicas no era una metáfora, sino una descripción literal. Era el precio físico, pagado en gramos de carne y centímetros de piel, por cada día que había robado al destino para gobernar. Y entonces el misterio final, la máscara de plata. Las crónicas son ambiguas como si la historia misma no se atreviera a mirar. ¿Fue retirada para la ablución final? ¿O fue enterrado con ella, llevando su secreto a la tumba? Podemos imaginar el momento, la mano temblorosa de un monje acercándose al rostro inmóvil. De haberla quitado, no habrían encontrado el rostro de un hombre, sino el testamento de su enfermedad, la geografía de una guerra perdida. La facies leonina en su estado final, una masa de tejido irreconocible, que había borrado cualquier vestigio de la belleza juvenil que una vez tuvo. Quizás fue mejor que el secreto se mantuviera, permitiendo que la leyenda del rey sin rostro permaneciera intacta, más poderosa en el misterio que lo que cualquier horrible verdad podría haber revelado al mundo. El funeral fue un espectáculo grandioso y melancólico. Su cuerpo, envuelto en los más ricos brocados y depositado en un sarcófago digno de un emperador, fue llevado en procesión a la Basílica del Santo Sepulcro. Todo Jerusalén lloraba al rey que los había salvado en Montgisart, al mártir que había sufrido por ellos. Pero bajo el peso del dolor público, las corrientes subterráneas de la ambición ya fluían con fuerza.
Cada noble que caminaba con el rostro compungido tras el féretro, ya estaba evaluando sus alianzas, planeando su próximo movimiento en el Juego de Tronos que la muerte de Balduino había reiniciado. Lloraban a un santo, pero se preparaban para devorar su herencia antes incluso de que su cuerpo llegara a la tumba. El legado inmediato de Balduino fue tan frágil como su propio cuerpo. Un niño de 8 años, su sobrino Balduino V, sentado en un trono demasiado grande para él. Era el último y desesperado intento del rey moribundo, por salvar a su reino de las garras de Guido de Lusignan. Durante un año, el fantasma de Balduino V pareció gobernar a través del niño, con el respetado Raimundo de Trípoli como regente. El reino se mantuvo en un precario equilibrio, sostenido por el recuerdo de la voluntad de su antiguo rey. Pero un reino no puede sobrevivir a base de recuerdos. La estabilidad que había comprado con su vida era un tiempo prestado, y el reloj ya había empezado a correr hacia la medianoche. El futuro que tanto había temido, estaba a solo un latido de distancia. Ese latido se detuvo un año después, cuando el pequeño Balduino V murió repentinamente. Con su muerte, el último baluarte contra la ambición de Guido se derrumbó. Sibila, consumida por su amor por él y su propia sed de poder, maniobró hábilmente para asegurar que su marido fuera coronado rey. Fue la traición final al legado de su hermano, la consumación de todo lo que él había luchado por evitar desde su lecho de dolor. El hombre que Balduino consideraba la encarnación de la incompetencia y la arrogancia, el clavo en el ataúd del reino, ahora llevaba la corona de Jerusalén. El sacrificio del rey leproso había sido, en última instancia, en vano. La tragedia no había terminado con su muerte, simplemente había entrado en su acto final. La catástrofe no se hizo esperar. Apenas 2 años después de la muerte de Balduino I, en 1187, el nuevo rey Guido de Lusignan, ignorando todo consejo estratégico sensato, condujo al ejército del reino de Jerusalén a una trampa mortal en los cuernos de Jatín. Sedientos, agotados y superados tácticamente, fueron aniquilados por las fuerzas de Saladino. Fue la derrota más devastadora en la historia de los Estados Cruzados, una masacre que borró de un plumazo a toda una generación de caballeros. La flor innata del ejército que Balduino había liderado con tanto genio fue destruida por la estupidez de un solo hombre. El fantasma del rey enmascarado debió de gritar en su tumba. La consecuencia directa de Hattin fue la caída de Jerusalén. Sin un ejército para defenderla, la ciudad santa, el premio por el que se habían derramado ríos de sangre durante casi un siglo, se rindió a Saladino. El sueño cruzado se había convertido en una pesadilla. La decadencia física del rey Balduino había sido un presagio, un microcosmos de la corrupción interna que padecía su reino. Mientras él vivió, su voluntad fue el antídoto que mantuvo a raya tanto a la enfermedad como al colapso político. Una vez que su voluntad se extinguió, el veneno que corroía al reino desde dentro hizo su trabajo, y la fortaleza, al igual que el cuerpo de su antiguo defensor, se desmoronó hasta convertirse en polvo. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado de este rey trágico? ¿Fue su reinado un fracaso, una simple pausa antes del desastre inevitable? Juzgarlo por la caída de su reino sería como juzgar a un dique por la inundación que se produce una vez que se rompe. El verdadero milagro no es que el dique finalmente cediera, sino que, estando hecho de material tan frágil y agrietado, lograra contener una marea tan poderosa durante tanto tiempo. El legado de Balduino no reside en la supervivencia a largo plazo de Jerusalén, sino en la década de existencia que le arrancó al destino, un tiempo comprado con fragmentos de su propio cuerpo y una fuerza de voluntad que desafía la comprensión humana. Su verdadera victoria fue la redefinición del poder. En una era que idolatraba la fuerza física y la perfección corporal como signos del favor divino, él demostró que la verdadera soberanía reside en la mente. Gobernó no a pesar de su enfermedad, sino a través de ella. Transformó los símbolos de su debilidad en armas. Los guantes que ocultaban sus manos mutiladas se convirtieron en un signo de estatus. La litera que lo transportaba al campo de batalla, se convirtió en un trono móvil que aterrorizaba a sus enemigos. Y la máscara de plata, el emblema de su desfiguración, se convirtió en el rostro de un poder enigmático e implacable, un símbolo de que se enfrentaban a un hombre que ya había vencido a un enemigo mucho más terrible que ellos: su propia muerte. Debemos mirar más allá del mito del rey santo y del monstruo leproso, para encontrar al hombre.
Debemos recordar al niño que jugaba en los jardines del palacio, sin saber que la ausencia de dolor en su brazo era el prólogo de una vida de sufrimiento. Debemos imaginar al adolescente de 13 años, aceptando una corona no como un premio, sino como una sentencia, ya consciente de que su cuerpo era una bomba de tiempo. Y debemos honrar al joven que, en la más absoluta de las soledades, ciego y mutilado en la oscuridad de sus aposentos, encontraba cada mañana una razón para seguir siendo rey un día más, por un pueblo que nunca comprendería del todo el precio de su protección. Balduino I era una fortaleza rota, la metáfora perfecta de su propio reino. Un exterior de gloria, poder y santidad que ocultaba una estructura interna corroída por una enfermedad incurable. Él era el reino de Jerusalén hecho carne. Frágil, asediado, condenado desde su nacimiento, y sin embargo, mantenido en pie por un milagro de fe y una voluntad que se negaba a aceptar la realidad. Su lucha por mantener su cuerpo funcional, era la misma lucha que libraba por mantener su reino cohesionado. Y en ambos frentes, luchó con una ferocidad y una inteligencia que asombraron al mundo, demostrando que incluso las fortalezas más rotas pueden resistir la tormenta más violenta. Su grandeza fue reconocida incluso por su más formidable adversario. Saladino, un hombre que no solía prodigar elogios a sus enemigos cruzados, sentía un profundo respeto por el joven rey de Jerusalén. No lo veía como un inválido digno de lástima, sino como un igual, un genio estratégico cuya mente era tan peligrosa como cualquier ejército. En la derrota de Monguisart, Saladino no fue vencido por la fuerza de las armas cristianas, sino por la audacia impredecible de un comandante que, al no tener nada que perder, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Balduino le enseñó al gran sultán que nunca se debe subestimar a un hombre que ya vive en el infierno. La ironía final de su vida es quizás la más conmovedora. Su enfermedad, la maldición que le robó todo, fue también la forja que creó su leyenda. Sin la lepra, podría haber sido un buen rey, un rey guerrero competente como sus antepasados. Pero la enfermedad lo despojó de todo lo superficial, quemando la vanidad, el miedo y la duda, hasta que solo quedó el núcleo indestructible de su espíritu. Lo obligó a compensar su debilidad física con una brillantez intelectual, y una astucia política que lo hicieron legendario. Su sufrimiento no fue el obstáculo para su grandeza, fue el camino hacia ella. La cruz que le fue impuesta se convirtió en la corona que lo hizo inmortal. La historia de Balduino I resuena a través de los siglos porque es, en su esencia, una historia universal. Es la lucha de la mente contra la materia, del espíritu contra la carne. Es la crónica de una batalla privada librada bajo la mirada del público, el esfuerzo por mantener la dignidad y el propósito frente a una desintegración inevitable. Su vida nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones sobre la fuerza y la debilidad, sobre el éxito y el fracaso. Nos recuerda que las victorias más significativas no siempre se ganan en campos de batalla iluminados por el sol, sino en las silenciosas y oscuras habitaciones del alma, en la lucha diaria por simplemente seguir adelante. La imagen que perdura no es la del monarca en su trono dorado, ni la del caballero cargando hacia la gloria. Es una imagen más íntima y poderosa, la de una conciencia brillante, un fuego inextinguible, ardiendo dentro de un recipiente que se desmorona. Un rey que demostró que el cuerpo puede ser encadenado, mutilado y destruido, pero que la voluntad humana, cuando se aferra a un propósito más grande que ella misma, puede alcanzar una forma de soberanía, que ni la enfermedad ni la muerte pueden tocar. Su reinado fue un breve y deslumbrante destello de luz entre dos largas noches de oscuridad. Así, la vida del rey máscara no nos ofrece una conclusión sencilla sobre el triunfo o la tragedia. En su lugar, nos lega un eco, una pregunta que se cierne sobre su tumba en el Santo Sepulcro, y viaja a través del tiempo hasta encontrarnos aquí, hoy. Nos obliga a mirar nuestras propias vidas, nuestras propias luchas, y a enfrentarnos a la cuestión fundamental que su existencia encarnó de la manera más extrema posible. ¿Cuánto puede soportar realmente un ser humano por el deber, por la fe, o simplemente por la obstinada negativa a rendirse? ¿Y dónde, en la batalla contra nuestra propia fragilidad, se encuentra el verdadero límite de lo que somos capaces de ser?